Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Raúl, buenas noches. Henry, buenas noches. Henry, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Estoy un poquito ocupado. ¿Sí? Uy, caray. Sí, se te nota. ¿Estás con mucho frío? Sí. Bueno, ok, chicos. Continuando con el tema de ramos técnicos, nos quedamos en lo que era equipos electrónicos, ¿no? Pero hay unas características de estos equipos electrónicos que hay que vale la pena resaltar, ¿ya? Normalmente tienen concentración de altos valores asegurados en un espacio reducido, ¿ya? O sea, hay peligro elevado de siniestros graves o incluso de pérdida total. Hay una alta proporción de elementos y componentes electrónicos que son muy pequeños, como chips, y también eventualmente partes mecánicas de mucha precisión, hechas de materiales especiales y fabricadas en procesos especiales, o sea, una microtécnica. Es decir, que una reparación en la mayoría de los casos no es posible o rentable, sino que se hace necesario un recambio completo por expertos, ¿ya? Sensibilidad especialmente grande frente a influencias externas como temperatura atmosférica por incendio, humedad, vapores, suciedad, sacudida, vibración, radiación, impacto de rayos, variaciones de la tensión y errores de manejo, o sea, un extenso potencial de riesgos externos. Por eso normalmente estas maquinarias, al menos los centros de cómputo, tienen un sistema, ¿no?, de aire acondicionado que permite que no se sobrecalienten estos equipos, ¿no? Por eso tienen que estar trabajando a bajas temperaturas. Después, peligro relativamente bajo de riesgos típicos del seguro de rotura de maquinaria como explosión, ¿no? O sea, haciendo una comparación con el seguro de rotura de maquinaria que vamos a ver en unos momentos, hay un peligro bajo, ¿no?, de los riesgos propios de rotura de maquinaria, como son explosión, cortocircuito, rotura de material, desgaste. Es decir, que la posibilidad de averías internas juega un papel menos importante que los riesgos externos. Como indicaba, ¿no?, las instalaciones de procesamiento electrónico de datos requieren operadores con una formación especial y una instalación en lugares seguros y protegidos, ¿ya? De todos los seguros que hemos estado hablando, es importante que ustedes complementen también la lectura del condicionado y las cláusulas, ¿ya? Normalmente les sugiero que busquen en internet los condicionados y cláusulas de la compañía de seguros La Positiva, ¿ya? Vamos a empezar a hablar lo que es el seguro TREC o todo riesgo para equipo de contratista, ¿ya? Este seguro también es llamado el seguro de máquina amarilla, ¿no? Porque mayormente todos los equipos que se aseguran son de ese color, ¿ya? Y también los equipos auxiliares de lo mismo, ¿no? En las diferentes obras donde operen, ¿ya? De entre los equipos y maquinarias que se pueden mencionar tenemos las grúas, ¿no? Todo tipo de grúas, giratoria de torre, grúas montadas sobre vehículos, grúas torre trepadoras, grúas de cable, ¿no? En el caso de grúas que están montadas sobre vehículos, ahí hay dos seguros que tienen que intervenir, ¿ya? Un seguro para el vehículo y un seguro para la grúa. Eso no se vayan a olvidar nunca, por favor, ¿ya? Las grúas montadas sobre vehículos, el seguro vehicular cubre al vehículo y el seguro de rotura de maquinaria cubre a la grúa, ¿ya? Después también tenemos excavadoras, como palas mecánicas, dragas de arrastre, ¿no? Zanjadoras, los famosos cargadores frontales, los bulldozers, compresores, equipos de aire comprimido, campamentos, encofrados, equipos de generadores de electricidad, oficinas de campo, ¿no?, etcétera. Después también barredoras mecánicas, motoniveladoras, tractores, equipos de perforación de pozos de agua, vibradores, rodillos, vibradores, ¿no?, apisonadoras vibratorias,
vibradores para concreto, montacargas móviles y otras máquinas similares, ¿no? De repente también locomotoras, pavimentadoras, ¿no? Etcétera. Las coberturas del seguro TREC se extienden a cubrir las pérdidas o daños directos producidos a la maquinaria o equipo en forma súbita e imprevista por cualquiera de las causas. O sea, tiene que ser una causa, ¿no?, externa, ¿ya? Ese seguro de equipo de TREC tiene que ser la consecuencia externa, como es en este caso incendio o rayo, ¿no? Una colisión que sufran, porque hay algunas máquinas que se mueven dentro de la obra, ¿no? Volcaduras, hundimientos del terreno, deslizamientos de tierra, descarrilamiento, accidentes a consecuencia de descuido o impericia y o negligencia del conductor cuando lo está manipulando, ¿no? Explosión, con excepción de lo concerniente a sabotaje con explosivos, eso no tiene cobertura, está excluido. El robo también está coberturado. Ojo que este equipo, estas máquinas, tienen que estar dentro del predio que se ha declarado la operación, ¿ya? También cubre daños por inundación, maremoto, ciclón, huracán, tempestad, terremoto, temblor, erupción volcánica y cualquier otra convulsión de la naturaleza. Y también cubriría cualquier otro riesgo que no aparezca excluido específicamente, ¿ya? Estos seguros cuentan adicionalmente con otras coberturas como son la huelga, motín, conmoción civil, daños maliciosos, vandalismo y terrorismo, gastos extraordinarios, horas extras, trabajos nocturnos, ¿no? Y el flete aéreo, ¿ya? Dentro de las exclusiones, ¿no? Primeramente vamos a indicar qué bienes están excluidos de este tipo de seguro, ¿ya? Todos aquellos vehículos motorizados diseñados para circular en caminos y carreteras, autos, camionetas, ¿no?, que tengan una placa de rodaje, embarcaciones y cualquier otro equipo flotante, edificios utilizados como campamentos u otros usos, maquinaria o equipo de construcción que se instalen en cualquier edificio para formar parte definitiva de él, maquinaria y equipos que operen en áreas subterráneas, ¿ya? Maquinaria y equipos mientras sean transportados. En el tema de operaciones subterráneas, se puede pedir una cobertura especial, obviamente se tiene que pagar un poco más y se tiene que declarar, ¿no?, poniéndose de acuerdo con la compañía de seguros, ¿ya? Maquinarias y equipos mientras sean transportados, también dentro, hacia la obra o desde la obra, ¿ya? Planos e impresiones en general, bienes de propiedad de obreros y o empleados del asegurado, ¿ya? Esos son los bienes, ¿no?, que no se pueden asegurar, ¿ya? A ver, los daños que no están cubiertos o las pérdidas son actos dolosos o falta grave del asegurado o de sus representantes. Estos chicos yo siempre se los remarco, que todo acto doloso no tiene cobertura bajo ninguna póliza, ¿ya? Falta o defectos preexistentes al inicio del seguro, ¿ya? Actividades de operaciones militares, rebelión, insurrección, pérdidas o daños de los cuales fuera responsable legal o contractualmente el fabricante o el vendedor del bien asegurado, reacciones nucleares, lucro cesante por paralización de trabajo, ¿no?, desgaste, deterioro paulatino, ¿no?, el desgaste normal, pues, de toda maquinaria durante su uso, ¿no?, en un funcionamiento también normal, también la corrosión, raspadura de superficie, eso no tiene cobertura, daños sufridos durante el transporte de los bienes asegurados, ¿ya?, pérdida o daños a consecuencia de explosiones originadas en calderas de vapor y o en motores de combustión externa. Acá quiero detenerme un ratito para hacerles recordar lo siguiente, ¿ya? En lo que es rotura de maquinaria, ya que vamos a ver, hay un paralelo con el seguro de incendio, ¿ya? El seguro de incendio, por decir, en una fábrica que tenga calderos, ¿no?, y uno de estos calderos explota, ¿ya?, ¿cómo funcionaría el seguro de incendio y el seguro de rotura de maquinarias? En este caso, el seguro de rotura de maquinarias
cubriría el daño del caldero que explota, implosiona o lo que fuere que le estuviera sucediendo, ¿no? Entonces, pero los daños consecuenciales de la explosión de este caldero serán asumidos bajo la póliza de incendio, ¿ya? Entonces, por eso es que este seguro de rotura de maquinaria solamente cubre a la máquina que ha sufrido el siniestro, ¿ya? Falla o daños como consecuencia del medio refrigerante, lubricantes, ¿no? Pérdidas o daños causados por sobrecarga del bien asegurado, pérdidas durante operaciones de prueba y pérdidas de combustible, lubricantes y o refrigerantes. ¿Cuál es la suma asegurada? ¿Ya? La vigencia normalmente en estos seguros son también de tipo anual, ¿ya? La suma asegurada debe representar el valor de reposición de la maquinaria y o equipo asegurado. Entonces quiere decir, ¿cuánto me costaría ese equipo nuevo si lo tengo que importar, pagar los derechos de aduana, pagar el flete del transporte, si es que hubiera, ¿no? Entonces, ese es el valor que yo tengo que poner como suma asegurada. Si el valor del objeto asegurado fuese menor a la ocurrencia de un siniestro, se aplicará la proporción de infraseguro, ¿no?, existente en el monto de la indemnización. El asegurado es quien mejor conoce todas las características de identificación de los equipos y maquinarias que desea cubrir, ¿no? También es importante que se conozca muy bien la región geográfica o el sitio donde van a operar estos equipos, ya que el seguro solo se extenderá a amparar a la maquinaria en la zona de trabajo claramente en la póliza. Si ocurriera que por A o B motivos un campamento minero que tiene sus maquinarias, sale un tractor, ¿no?, a apoyar a un pueblo que ha tenido pues, un problema por un deslizamiento, y esa maquinaria tuviera un siniestro fuera del campamento, que es el predio o lugar declarado de operación, ese siniestro no tendría cobertura, ¿ya? Todos estos equipos y maquinarias tienen que estar dentro del predio de la obra declarada en la póliza, ¿ya? Igual también en este tipo de seguro se recomienda la lectura del condicionado y las cláusulas proporcionadas, ¿no?, para terminar de entender bien estos seguros, ¿ya? Ahora hablaremos de lo que es el seguro de rotura de maquinaria. Primero, tenemos que empezar por definir qué cosa es una máquina, ¿no? Es una relación de mecanismos, es un conjunto de mecanismos, ¿no?, que transforman energía para producir un beneficio, un trabajo, ¿no? Este conjunto de mecanismos llamado máquina tiene varias de las siguientes características, ¿no? Tiene un valor cuantificable, es propiedad de un ente reconocido, que es el asegurado, y ocupa un lugar en el espacio. Normalmente, estas maquinarias no se mueven, están ancladas, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, la definición de accidente en este tipo de seguros de rotura de maquinarias se entiende como la rotura súbita y repentina del objeto o de una de sus partes, la cual en el momento de su ocurrencia dé por resultado el daño físico del objeto en forma tal que se requiera la reparación o reemplazo de este o de una de sus partes. Ojo, acá no estamos mencionando que es una acción externa, súbita e imprevista, sino que es de la parte interna de la máquina, ¿ya? No se considerará accidente en este seguro, ¿ya?, el agotamiento, deterioro o corrosión, el desgaste por el uso normal, escapes de cualquier válvula, ¿ya?, porque estas maquinarias normalmente tienen que estar permanentemente en mantenimiento. Hay mantenimientos preventivos, ¿no?, que se tienen que hacer, y inclusive durante esos mantenimientos también tiene cobertura este seguro. Rotura de cualquier tubo de vacío, tubo de gas o escobilla, ¿no?,
rotura de cualquier computador electrónico. Estas máquinas tienen la particularidad también de tener componentes electrónicos, pero al estar en uno solo, se toma como una maquinaria, ¿ya? O equipo electrónico de procesamiento de datos. O sea, hay pequeñas computadoras que también manejan todas estas grandes máquinas, ¿no? Rotura de cualquier estructura o cimiento que sirve de soporte al objeto y cualquiera de sus partes. Acá está implícito, pues, que estas máquinas tienen que estar ancladas, ¿no?, a la estructura o al cimiento del predio donde está funcionando. Tampoco se considerará por accidente explosión de gas o combustible sin consumir dentro del horno del objeto o dentro de los conductores que van desde el horno a la atmósfera. Con relación a lo que es la materia asegurada, este seguro normalmente se aplica a la maquinaria que hemos dicho que es estacionaria, o sea, que está ahí, no se mueve, durante el desarrollo de su trabajo, ¿ya? El tipo de industrias que tienen esta cobertura como materia asegurada son las industrias del plástico, ¿no? Hay maquinarias extrusoras, inyectoras, sopladoras, toda industria relacionada con lo que son motores, transformadores, compresores, centrales de acondicionamiento de aire, enfriadores de agua, y industria de generación eléctrica, como turbinas, generadores, calderos, etc. Industria alimenticia, ahí intervienen los evaporadores, las autoclaves, los hornos, los secadores, etc., ¿no? Centrífugas, economizadores de vapor, equipos de eliminación de partículas o gases, ¿ya? ¿Cuál es el objeto de este seguro? ¿Ya? Es el ofrecer una cobertura eficiente para cubrir las máquinas e instalaciones, ¿ya? En estas se pueden considerar máquinas generadoras de energía, como ya les indiqué, calderos, las turbinas, grupos electrógenos, máquinas e instalaciones distribuidoras de energía eléctrica, transformadores, instalaciones de alta y baja tensión, máquinas de producción, que va a depender de la industria específica, telares, extrusoras, cardas, ¿no? Las telares son la industria textil. Equipos auxiliares, máquinas, herramientas, bombas, compresoras, grúas fijas, teclas, etc. Es conveniente asegurar el total de la maquinaria de una empresa o secciones completas, ya que de este modo la distribución de los riesgos resulta equitativa. Si solo se asegura objetos extremadamente expuestos, o sea, se hace una antiselección, se hace necesario calcular una prima relativamente más elevada para compensar la alta exposición. Los bienes asegurados, ¿no? ¿Cuál es la característica? ¿No? Son electromecánicos y hasta electrónicos también, como les mencionaba, trabajan con medianos y altos voltajes. Acá la diferencia con equipo electrónico, ¿ya?, y rotura de maquinaria, que los equipos que se aseguran en rotura de maquinaria, es que en equipos electrónicos nosotros tenemos equipos como las computadoras, que no trabajan ni con mediano ni alto voltaje, sino con el voltaje normal de la casa, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un equipo electrónico y una maquinaria, ¿ya? Estos son normalmente fijos, ¿no?, con excepción de puentes, grúas, ascensores o montacargas, ¿ya? Realizan trabajos pesados, obviamente, ¿no? Y están instalados y en funcionamiento, ¿ya? Las partes que no se aseguran en rotura de maquinarias, ¿ya?, son las que de uso continuo mayormente, ¿no?, o de una vida útil corta, ¿ya? Partes de plástico, caucho, vidrio, correa, rodamientos, ¿no?, o partes que cambian su composición físico-química, como aceites, lubricantes, catalizadores y refrigerantes que se utilizarían, ¿no?, en el funcionamiento de esta máquina, ¿ya? Las coberturas básicas que tiene este seguro, ¿ya?, y este es uno de los seguros que cubre las fallas humanas, ¿ya?, como impericia, negligencia, mala operación y descuido. También cubre las fallas técnicas como fallas de fundición, fallas de diseño, fallas de montaje, acción indirecta de rayo, cortocircuito, sobrevoltaje, problemas de aislamiento, explosión física, implosión,
que es a la inversa de explosión, falta de agua en calderas, desgarramiento por fuerza centrífuga. A veces estas máquinas, o en especial, tomando como ejemplo los calderos, funcionan a una fuerza increíble internamente, que esa fuerza centrífuga hace que el metal pueda quedar desgarrado, ¿no? Si es que no está trabajando dentro de las normas técnicas de funcionamiento, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones está cubierto, ¿ya? Falla del sistema de control y otros hechos accidentales que no estén excluidos, ¿ya? Adicionalmente, tienen unas coberturas, como su nombre lo dice, adicionales, que es el lucro cesante, gastos extraordinarios y el flete aéreo. Se puede cubrir de manera adicional, ¿no? Para lo que son motores y transformadores, incendio inherente, ¿no? Explosión química interna a impacto directo de rayo, ¿ya? Para tanques de almacenamiento, también se puede cubrir la pérdida de contenido, y para cuartos fríos, los bienes refrigerados, ¿ya? Dentro de lo que son las exclusiones de este seguro, podemos mencionar nuevamente, siempre presente, lo que es el dolo del asegurado, del representante legal o responsables de la dirección técnica, el lucro cesante, ¿no? La garantía del fabricante, los daños que son del uso normal, desgastes, erosiones, ¿no? Derrumbes, incrustaciones, daños preexistentes, el mantenimiento no está cubierto, incendio externo, incendio interno, guerras y adicionales, la huelga, motín, ¿no? Terremoto, temblor, erupción volcánica, inundación, anegación, tifón, hurto con o sin violencia, ¿no? Riesgos amparados por otros seguros como son incendio, impacto de rayo, robo, hurto, etcétera, ¿no? Inundación, crecida de aguas, daños causados por actos bélicos, ¿no? Defectos de la maquinaria preexistentes al contratar la póliza, daños o averías por las cuales sea responsable legal o contractualmente el proveedor. También se incluyen aquellos objetos cuya vida útil es relativamente corta, ¿no? Como son las herramientas que se tienen que hacer un continuo recambio, los filtros, las matrices, los cables, piezas de vidrio, cerámica, neumáticos o llantas de caucho, materiales auxiliares como combustibles, agentes, catalizador, etc. Estos seguros tienen siempre una vigencia anual, ¿ya? El valor asegurado que debe tener ese tipo de seguros, ¿no? Debe representar el valor de reposición a nuevo, ¿no? Esto se entiende como que debe ser la cantidad que costaría adquirir un bien nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo el costo de transporte, montaje y derechos aduaneros en el caso que se tenga que importar, y así como cualquier otro concepto que incida sobre el mismo, ¿no? Dicho valor de reposición de la maquinaria asegurada, como ya se dijo, incluye los derechos aduaneros más gasto de flete y montaje si los hubiera. Si el valor del objeto asegurado varía por alza de precios, el asegurado debe estar al tanto y avisar a la compañía aseguradora para que no se le vaya a aplicar la aplicación del infraseguro, ¿no? Tenemos después el seguro de lucro cesante por rotura de maquinaria. Como consecuencia, esta es una cobertura que se tiene que dar siempre como consecuencia de un evento coberturado por la póliza de rotura de maquinaria, ¿ya? Este seguro de lucro cesante o pérdida de beneficios por rotura de maquinaria comprende el perjuicio sufrido a causa de una interrupción comprobada del funcionamiento
debido a un daño material e indemnizable dentro del marco del seguro de la rotura de maquinaria. Por ejemplo, en una industria textil, ¿no? Una tejedora que se malore y entonces deje de funcionar, corta todo el circuito, ¿no?, de producción, y no solamente es que se tenga que reparar el daño por rotura de maquinarias de ese bien, sino que además al cortar la cadena de producción va a causar el consecuente desmedro económico para la empresa, ¿no? Entonces, lo que de repente quizás tenían pensado vender en el mes por motivo de que hay que demorarse en hacer esta reparación o reposición por esta rotura de maquinaria, entonces va a causar un perjuicio económico a la fábrica o a la empresa. Entonces, es importante que este tipo de seguro cuente con la cobertura del lucro cesante, ¿ya? El periodo de indemnización, ¿ya? Está limitado, ¿no?, entre 3, 6, 9 o 12 meses, lo que se acuerde, ¿no?, entre el asegurado y la compañía de seguros, ¿ya? Esto se tiene que tomar en base a la duración que requiera la reparación de la máquina afectada por el daño material o la reposición de la misma cuando haya sufrido un daño total. Cuando son daños parciales, normalmente los periodos de paralización de estas máquinas son mucho menores. Pueden ser de repente 15 días, una semana, ¿no?, o 20 días, ¿ya? Este tipo de seguro tiene un deducible temporal, ¿ya? Normalmente el deducible temporal tiene un periodo de 7 días, ¿ya? O sea, los primeros 7 días que ocurran no se va a reconocer el lucro cesante. Pasados esos 7 días, o sea, el día octavo, a partir de ahí ya se empieza a contabilizar el lucro cesante por rotura de maquinarias. Igual también acá se sugiere la lectura del condicionado y las cláusulas proporcionadas para completar el conocimiento de este ramo. Luego tenemos el seguro de pérdida de beneficio anticipado, o ALOP, que en inglés quiere decir Advance Loss of Profits. La definición de esta póliza es que proporciona una cobertura de pérdidas financieras debido a retrasos en los proyectos de construcción e infraestructura. Por eso es que es muy importante, esto va amarrado con los seguros CAR, ¿ya? Construction All Risk. Y siempre la vigencia del seguro en Construction All Risk o en EAR tienen que tener de referencia el periodo de construcción, ¿no?, que va a demorar, ¿ya? Entonces, si excede, ¿no?, este seguro de pérdida anticipada de beneficios proporciona un pago a las empresas que se enfrentan a mayores costos o pérdidas de ingreso cuando un proyecto requiere más tiempo al que se calculó inicialmente, ¿no? Este seguro tiene por objeto cubrir la pérdida de beneficios comerciales sufrida por el dueño a raíz del retraso en la conclusión de la obra de construcción y o montaje, que es CAR o EAR. Acá no se consideran los retrasos normales de la obra, porque siempre toda obra, ¿no?, de construcción o montaje tienen unos retrasos normales, ¿no? Esto va dirigido a grandes proyectos de construcción, ¿no? Tiene que ver acá mucho el tema de la geografía, tiene que ver mucho el tema del clima, ¿no? Entonces, hay obras que normalmente tienen que ser efectuadas en un tiempo predeterminado, porque ocurriría que empiezan la época de las lluvias y eso puede traer como consecuencia, ¿no?, afectaciones que caerían dentro de la obra, ¿no?, y por ende consideraría un atraso, inclusive también podría ocurrir un terremoto, ¿no? Entonces, es importante que al momento de tomar estos seguros de Construction All Risks y EAR, ¿no?, se tenga presente esos indicativos que les he mencionado, ¿ya? La cobertura de este seguro, ¿no?, se limita a la pérdida real
de beneficio bruto ocurrida como resultado de un retraso en la terminación de la obra de construcción, y siempre que dicho retraso se deba a una pérdida cubierta por el seguro de todo riesgo de construcción y o todo riesgo de montaje, o sea, CAR y EAR. Esa es la condición sine qua non. La compañía indemnizará la pérdida del beneficio sufrida y debida a la reducción del volumen del negocio y o al incremento de los costos de explotación tal como se define en la póliza. ¿Ya? ¿Hasta dónde se extiende la cobertura de este seguro, no? Son los proyectos de construcción típicamente que tienen establecidos horarios, ¿no?, para la construcción de estructuras y un plazo de ejecución de los edificios, ¿no? Un retraso en la terminación puede llevar a las empresas constructoras, desarrolladoras y otras partes a incurrir en pérdidas que pueden no haber previsto. El retraso en la finalización de cobertura está diseñado para proteger contra estos gastos adicionales, ¿ya? Por ejemplo, un promotor inmobiliario con varias propiedades frente al mar que están en construcción puede buscar la demora en la finalización de cobertura con el fin de protegerse contra los riesgos de inundación. Las pérdidas físicas de las inundaciones suelen ser cubiertas por el seguro de inundación, pero el retardo en la cobertura de finalización protegerán al desarrollador de pérdidas financieras. Ese es el fin de este seguro, ¿ya? La suma asegurada para este tipo de seguros es la pérdida anticipada de beneficios, que es la pérdida real de la utilidad bruta, derivada de un proyecto retrasado, ¿ya? Si la suma asegurada anual de esta cobertura de la póliza es menor que la suma obtenida multiplicando la tasa de beneficio por el volumen anual de negocio, la suma a indemnizar será reducida en la misma proporción. La vigencia de esta póliza se debe comprar cuando el proyecto es inferior al 30%, o sea que recién están empezando con la construcción. En los seguros de CAR, mayormente, cuando se inicia una obra, el costo de esa obra es menor, porque estás en los cimientos todavía, pero conforme va avanzándose en el cronograma de la obra, entonces ese bien, ese edificio, empieza a adquirir mayor valor. Entonces la compañía de seguros está con más exposición a riesgo. Entonces por eso es que se aconseja que este tipo de seguros sea contratado cuando el proyecto todavía está en un nivel inferior al 30% del 100% que costaría finalmente, ¿no? Y esta cobertura termina cuando el propietario toma posesión, ¿no?, del mismo, o 90 días que han pasado desde la finalización de la construcción. ¿Ya? Es importante tomar nota. Esta póliza prácticamente tiene la misma vigencia, ¿no?, que el riesgo de CAR y EAR, ¿ya? Con la particularidad de que acá se excluye el periodo de mantenimiento, ¿ya? ¿Quiénes son los asegurados en ese tipo de seguros? El asegurado por lo general es un constructor o el contratista de la propiedad, pero en algunos casos es el propietario del edificio o dueño de una casa. En la mayoría de los casos, las compañías de seguros eligen a quién suscriben esta póliza de seguros. Esta elección se basa en el perfil de riesgo del asegurado, incluyendo la posibilidad de que se haga una declaración que pueda traducirse en una pérdida. El asegurador será quien da el precio del costo de la póliza. Este costo tendrá relación con la gravedad potencial de las pérdidas. Si un asegurado potencial es demasiado riesgoso, el asegurador puede negar la suscripción del riesgo, ¿ya? El periodo de indemnización, ¿no?, se pacta entre el cliente y la compañía de seguros, ¿ya? Es la base para el pago de la pérdida. Se establece a partir de lo que sería el retraso de la obra, lo cual se inicia en la fecha en que hubiera terminado el proyecto de no haber ocurrido ningún incidente y expira en la fecha real en que finalice el proyecto. La duración de este periodo de indemnización no puede superar la acordada en la póliza, ¿ya?
Igual también este seguro tiene un deducible temporal, que también está expresado en días, ¿no? Esta cobertura también admite una sola reclamación, ¿ya? Es una sola vez que se puede reclamar, puesto que hay una sola fecha de conclusión del proyecto, ¿no? Independiente del número de siniestros que con daño material se pudieran haber presentado, y este único retraso es el que da lugar a la reclamación del asegurado bajo esta cobertura. Obviamente también tiene riesgos excluidos, ¿no? Como son modificaciones, ampliaciones, mejoras, eso no va a estar dentro de esta cobertura bajo este seguro, pérdidas o daños en bienes entregados o recibidos por el asegurado, o para los cuales ha cesado la cobertura de daño propio de la construcción y o montaje. O sea, tiene que existir un seguro de CAR o EAR para que esté complementado con este seguro. Anomalías o deficiencias en el suministro de energía eléctrica, cualquier riesgo no incluido en la cobertura de daños propios de la construcción, los trabajos de descarga, ¿no? Cualquier pérdida debida a multas o daños por el incumplimiento del contrato o retraso, ¿no? Pérdida de negocio debido a caducidad o cancelación de contratos de arrendamiento, etcétera, ¿ya? Hay un procedimiento que también ustedes lo tienen que leer, ¿ya? Que el procedimiento en caso de siniestro, cómo debe procederse, está detallado. Y, a ver, quiero fijarme, me quedan 3 minutos, estamos con el tema del tiempo, discúlpenme que huele, pero el tiempo es la espada de Damocles que tengo muchas veces en este tema. El tema de seguro de obras civiles terminadas, ¿ya? Acá mayormente se refiere a aquellas grandes obras como puentes, carreteras, ¿no? Que solamente pueden sufrir daños realmente catastróficos, ¿no? O naturales, ¿no? Entonces, normalmente estos bienes son resistentes al fuego, ¿no? El seguro de OCT, también llamado obras civiles terminadas, provee cobertura renovable anualmente para estructuras existentes de manera muy similar a las pólizas tradicionales de seguro de daños generales o patrimoniales. Hay 2 formas de cobertura. Como ustedes saben, la de riesgos nombrados, que es la que te indica lo que solamente te va a cubrir, y la de todo riesgo, que es te cubro todo, menos lo que te indico que específicamente está excluido, ¿ya? La cobertura de riesgos nombrados suele tener lo que es impacto de vehículos terrestres, acuáticos, naves aéreas, terremoto, erupción volcánica, huracán, avenida o inundación, hundimiento, deslizamiento de terreno, helada, avalancha, vandalismo por personas aisladas, incendio, rayo o explosión. La cobertura de todo riesgo ampara contra daño o pérdidas físicas súbitas y accidentales a los bienes asegurados, a menos que los cause un riesgo excluido, ¿ya? La diferencia entre uno y otro es que en la de todo riesgo se invierte la carga de la prueba, es decir, que en una póliza de riesgos nombrados el asegurado deberá demostrar que la pérdida fue causada por uno de los riesgos amparados. En una póliza contra todo riesgo, el asegurado solo necesita dar evidencia de que sus bienes sufrieron un daño o pérdida, ¿ya? Hay una guía de exposiciones típicas de coberturas de estos bienes, ¿no? Que es muy simpática, ¿ya? Bueno, estamos con el tema del tiempo, me queda menos de 1 minuto. Nos estaremos viendo la próxima semana, ¿ya? Sigan cuidándose, por favor, y lean, compleméntese con los condicionados que les he indicado, ¿ya? Si no están ahí en el recurso complementario, lo pueden también buscar, ¿no? En internet, ¿ya? Melissa, Raúl, Henry, bueno, creo que vamos a hacer, ustedes son los 3 mosqueteros con los que siempre paro en estas charlas. Qué lamentable que los demás alumnos no se encuentren presentes, ¿ok? Listo, un fuerte abrazo, Sí, un gusto de haberlos visto, síganse cuidando mucho, por favor, ¿ya? Igual, profe. igual, profe. Nos Chao vemos el Raúl, lunes. chao Meli, chao Henry. Chao, Cuídate, profe. Cuídate. Buenas noches. Cuídense. ok, Cuídense. Chao, chao. nos vemos.